Muy bien, estamos con Barrientos, autor de un golazo hoy contra el equipo de Guaraní Antonio Franco. Te quería preguntar qué te pasó en el penal, o sea, que ¿estuvo bien la labor del arquero Pablo Sequeira o le apuntaste ahí y no? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál fue tu impresión de dentro del campo? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, no, sobre el penal decidí patear cruzado. Como ella me conoce, ya somos compañeros, jugamos juntos en muchos equipos y bueno, y traté de tirar el cruzado pensando que iba a jugarse por el otro lado. Y bueno, me atajó, son cosas del partido, ¿viste? Y bueno, y por suerte me quedó la segunda oportunidad, que fue una jugada rápida que jugamos y bueno, le metí en el primer palo que me dejó él. Y bueno, y ahí tapé mi error, ¿viste? Sí, un verdadero golazo. Nosotros estuvimos transmitiendo en directo, te vimos de la cancha. La verdad que un delantero bastante aguerrido, duro, jugando muy bien, presionando en cada pelota. Y te queríamos preguntar, o sea, ¿qué te pasó en las últimas jugadas que tuviste ahí varias pelotas y en lugar de pegarle fuerte, le pegaste o te salió débil el tiro? Sí, no, pero el tema de esa jugada que me quedaron tres, creo que claras me quedaron y lo que pasa que vengo con una lesión sobre el tobillo y no le podía pegar fuerte, ¿viste? Sobre el tema de la lesión, pero bueno, son cosas que por ahí a veces vos le pegás despacio y entra, y le pegás fuerte y entra también, ¿viste? Bueno, no fue la suerte por mi lado nomás hoy, y bueno. Los saludaron de todos lados, de Santiago del Estero. Zorrilla le saludó al club primero de mayo, después de otras personas también que saludaron al club, y personalmente felicitamos nosotros a la garra, al corazón con la que ustedes juegan, representan realmente lo que es el fútbol argentino en general, ¿no? Porque le ponen garra y pelean todas las pelotas como si fuera la última. ¿Alguna otra cosita más que quiera dejarle a todos los hinchas del club, a los colegas, amigos, saludos? Yo quería dar un saludo y agradecerle a toda la gente que vinieron a alentarnos hoy, viste, que siempre están apoyándonos a nosotros, viste, porque saben el sacrificio del día a día que hacemos nosotros, que como siempre decimos, no es un club que paga a los jugadores, somos acá todo a pulmón nomás, viste. Tenemos que vender rifas, tenemos que hacer pollo para poder jugar un partido así, ¿entendés? Cuando jugamos de local, viste, todo sacrificio, y agradecerle a toda esa gente y un saludo para mi señora y mis hijos, que siempre me acompañan y me bancan, ¿entendés? Muy bien, muchísimas gracias, Barrientos, te agradecemos por esta nota y después te compartimos el video. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao, hasta luego.